Para iniciar entonces, ahí ya puse a grabar para que pueda quedar el registro, y la idea sería invitarte a presentar en primera persona cómo vos contarías o cómo comentarías lo que haces vos como director. Dale, buenísimo. Primero, ¿me escuchan bien? ¿Ahí se sintoniza bien? Genial. Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias, Guaira, por invitarme, por tenerme en cuenta. Gracias, David. Y bueno, un placer poder hablar con estudiantes. En algún momento también fui estudiante y también tenía los mismos miedos de enfrentarme a la tarea de dirigir. En principio, cuando yo me vinculo con la actividad teatral, era para ser actor, nunca era para ser director, la verdad que no lo soñaba. Yo veía mi vida como actor, arriba de los escenarios, siempre como intérprete, pero por estas cosas de la vida, después de estudiar en Tandil, me vine para Deseado. Yo soy de por Deseado, nacido acá, y cuando quise empezar, no había directores de teatro. Entonces nadie se animaba a dirigir proyectos. Y ahí aparece lo que dice Guaira recién, que es un poco, bueno, ¿qué hago? El miedo, ¿no? El miedo ante la incertidumbre, la nada, el vacío, y qué hacer para un pueblo. No sé si les pasa a ustedes, pero me pasaba mucho que en la facultad en la que yo estudié teatro, la onda teatral que había, el estilo teatral que se buscaba, era novedoso, ¿no? Entonces, había un estilo teatral, digamos, muy elevado para un pueblo, demasiado elevado o complejo. Entonces, lo primero que yo dirijo, por ejemplo, en Tandil, era el teatro de Artaud, que es un teatro bastante oscuro, el teatro de la crueldad. Es un teatro muy para universitarios, o para gente que está estudiando, pero no sé si para un pueblo, ¿no? O sea, era como medio que llegar a un pueblo con Artaud era como que no te iban a entender o iban a quedar asombradísimos de lo que quisiste poner en escena. Entonces, en principio, mi primera aproximación a la dirección fue en Tandil, con este texto que le digo de Artaud, que en realidad no era de Antonín Artaud, sino que era un texto propio mío que yo había escrito, pero que era muy oscuro. Este, Después dirigí otra obra en Tandil también, en la misma modalidad que lo que están haciendo ustedes ahora, un trabajo práctico era, yo tenía que dirigir un espectáculo, dirigí Spregelburg, que también es bastante moderno, y también era un autor que estaba de moda, pero cuando llego al pueblo me pegó un cachetazo, digamos, porque acá en el pueblo cuando presenté, por ejemplo, el mismo texto de Artaud, la gente se fue del teatro diciendo no entiendo nada. No entiendo a qué vine, el teatro es muy difícil para mí, no lo comprendo, eh, no voy a ver más teatro. Eran cosas de las que yo escuchaba, me acuerdo mucho de mi mamá es una persona muy mayor, que me había pagado los estudios para que yo me vaya a estudiar teatro, y cuando vio la obra y me dice, la verdad que no entendí de qué se trata, yo dije, bueno, le estoy errando, y paralelo a eso empiezo a dirigir en Deseado adolescentes y, y adultos, ¿no? Un grupo de adolescentes y adultos. Este otro proyecto lo había hecho solo, era el año 2003. Sí, 2003. Bueno, empiezo a dirigir recién en el 2007 de manera más directa a los adolescentes, poniendo puestas en escenas, y ahí, habiendo aprendido estos errores de mostrar un teatro que tal vez era más para el ámbito universitario, empecé a dirigir comedias bastante simples. Yo la tengo a Guaira dura. Sí, vamos a pedir una cosa. Al resto de los participantes les pido si podemos quitar las cámaras para ver si ahí se Oh, puede escuchar un poquito mejor. Pero qué vamos, pena, vamos, te estamos escuchando me bien. Yo gustaba sé. verles. Bueno. No, le decía, empecé a dirigir comedias muy simples, comedias muy rápidas, ligeras. Empecé a mostrar a los chicos que hacían teatro, acá la familia necesita mucho eso, entonces ya desde, por ejemplo, pensar un afiche era pensar en la clásica foto de todos los chicos haciendo teatro, ya no era un cartel que hablaba de tal obra, pero era el cartel donde estaba la foto del chico, y eso me empezó a traer, o nos empezó a traer, mejor dicho, mucho público, y empezamos a formar el público. Y bueno, eso fue creciendo así como muy de a poco, y, y yo aprendiendo a dirigir,
en eso, tal vez más en la sencillez. No sé si era tanto mi gusto personal, pero sí en la sencillez de disfrutar con los chicos, con las chicas, de hacer teatro y de que ellos se sientan bien. La comedia es muy interesante, chicos, por lo menos para mí, porque hay un ida y vuelta, hay una respuesta. Esto que ahora yo lamentablemente no estoy teniendo con ustedes porque solo veo nombrecitos y estoy hablando acá ante una pantalla solo y no sé qué pasa del otro lado. Pero en la comedia, si los chicos hacían un chiste, enseguida se replica en el público, se bajaban y la gente estaba feliz. Y los chicos se sentían importantes, los chicos y las chicas. Y eso la verdad que empezó a generar que haya público. Entonces, yo les diría que para sacarse los miedos, en especial a mí me pasó en mi pueblo, no podía empezar con un teatro muy elevado porque nadie lo iba a entender, más allá de que fuese mi gusto, pero sí podía empezar por un teatro tal vez más sencillo, más simple, que dejara algún mensaje también, pero que también los intérpretes disfrutaran en su primer aproximación al teatro, ¿no? Cuando uno ya avanza un poco más en el tiempo y ya la estructura es distinta del grupo teatral o de los intérpretes, tal vez sí te aventurás a hacer nuevas poéticas o nuevos estilos. Y yo puedo decirles que dirigiendo a los adultos y a los adolescentes, pasé por un montón de estilos. A los adolescentes, perdón, a los adultos he dirigido obras de sainete, de costumbristas, realistas, absurdo. mm, lo mismo con los adolescentes. Empezamos a dirigir primero todas estas comedias, después pasamos al absurdo. Hemos hecho creaciones colectivas con una mezcla de un montón de estilos. Pero lo que puedo decirle que he descubierto después de los años, de muchos años, es que lo que más me gusta o más disfruto a la hora de encarar un trabajo de dirección hoy, en principio, es escribir los propios textos, o que sean míos o que sean creaciones colectivas, ¿no? Empezar a hablar de nosotros, contar desde acá. Sé que hay autores que son obviamente mucho más importantes que yo y más importantes que una creación colectiva, pero tal vez es mi modo o mi forma o mis ganas de hacer teatro, que el teatro hable de nosotros, que deje de hablar de otras realidades, más allá de que ay, qué lindo verte, Guaire, que uno pueda hacer Hamlet, por ejemplo, pero ese Hamlet, si se quiere traerlo a Caleta Olivia, que hablar en Caleta Olivia. Y un poco eso es mi recorrido en la dirección teatral. Hoy los espectáculos que trato de dirigir hablan un poco de mí o de acá del pueblo. Escuchaba lo que comentabas, bueno, y por eso prendí la cámara, porque aunque sea en ese momentito que podamos vernos, ¿no? Y pensaba en cómo se va vinculando en esto que habíamos pensado como ejes o como en un orden para ir desarrollando la conversación, en lo importante que es tener claros cuáles son los puntos de partida, ¿no? Porque acá aparecen como algunos ejes, por decir de algún modo, en tu tarea, que tienen que ver con atender muchísimo al contexto, atender al público y atender también a cuál va a ser el equipo de trabajo, ¿no? Y aparecía en esto que comentabas algo que es interesante y que es una de las cosas que por ahí los estudiantes están transitando, que es esto de pasar de ser el actor o la actriz a que el actor o la actriz del proyecto que voy a llevar adelante es otro o es otra y yo estoy en otro rol, ¿no? En este caso, bueno, vos estás comentando que por ahí hay dos roles que aparecen, el de dramaturgo y el de director, ¿no? Pero pensaba si por ahí en esto eh, hay la posibilidad de desarrollar un poco, ¿no? Cómo se trabaja o cómo empezar a pensar en estos equipos de trabajo, porque en el caso de Dionisio, en el de Dumas también, aparece la cuestión de consolidar un equipo, es un elenco que viene trabajando ya hace mucho tiempo y que va como marcando un camino en ese azar. Sí, en cuanto a la confección de grupos de trabajo, que bien marcás, Guaira, yo creo que en principio se fueron dando con el tiempo y con la continuidad, ¿no? En los adolescentes, lamentablemente, sigue existiendo esto de que están un tiempo y se van, no tienen la posibilidad que tienen ustedes ahí en Caleta, por ejemplo, de un terciario. Muchos acá, el terciario que hay tiene una sola carrera o dos, y muchos chicos eligen irse, y en especial los que se vinculan al arte, ¿no? Se van y eso lamentablemente a nosotros nos genera un vacío.
Acá en Deseado hay un vacío de chicos entre 18 y 25 años casi que no existen. Y los que existen están laburando y la verdad que no los encontrás. Así que todos los chicos que se preparan de manera adolescente en Dumas, que ha hecho un largo camino y un gran recorrido teatral, a veces parten. Pero es verdad que esos chicos son muy inquietos. Son los adolescentes los que han pedido formar parte del equipo técnico iluminador, del vestuario, del maquillaje, de armar el diseño de un panfleto para difundir, de un flyer, bueno, de ser apuntadores, de incluso dar clases, porque hay chicos que ya me han pedido, mira, yo quiero dar el calentamiento hoy, yo quiero dar, no sé, tal actividad la quiero hacer yo, entonces yo me voy desligando y esas responsabilidades les caben a otras personas que hacen también su experiencia, ¿no? Entonces, cuando un chico sale de Deseado y se va a estudiar teatro o a seguir su camino teatral, tiene varias herramientas. En los adultos, en Dionisio, hay municipal, que es un taller así como muy, muy tranquilo, donde la gente viene un poco a divertirse, y hay un Dionisio que trabaja, les diría más profesionalmente, y trabaja de manera más seria. Con ensayos pautados largos, ¿no? Unos ensayos que duran a veces 3 horas, y en esta última obra, por ejemplo, todos los días de la semana eran tres horas, ¿no? También lo que sucede es que hemos construido a lo largo del tiempo un interesante grupo de trabajo. Nosotros ya contamos hoy con un técnico diplomado, un técnico en iluminación, contamos con una maquilladora que es excelente, un asistente de dirección también. Contamos con gente, con músicos, artistas que son, además de actores, son músicos, entonces piensan la puesta y la piensan también musicalmente y hacen su aporte desde ahí. Y obviamente que con un grupo interesante de actores que vienen trabajando hace mucho tiempo y en los cuales yo también empiezo de a poco a confiarle, Guaira, esto de la dirección, porque a mí también me pica a veces las ganas de volver a actuar. Entonces, creo que estamos hoy con Dionisio en ese paso de poder ceder yo un poco también la dirección para empezar a disfrutar el poder actuar nuevamente, porque, bueno, es desgastante el trabajo del director, desde el primer pensamiento que nace hasta concretarlo, hasta ir cambiando con cada ensayo o cambiando después de la puesta misma, que ya la puesta en escena, ir cambiando, ir variando la actividad todo el tiempo, es bastante desgastante, rico, pero es desgastante. Es interesante el trabajo, pero bueno, si uno es como muy apasionado, lo vive de manera fabulosa e intensa, ¿no? Pero si no, creo que a quienes les gusta la interpretación, está bueno dirigir, pero también está bueno no olvidarse el subir al escenario y también ser intérprete. Es interesantísimo eso, y está buenísimo también darse la posibilidad, ¿no? Escuchaba, y en esto del semillero es una conversación que hemos tenido en alguna oportunidad, ¿no? Que por ahí se trabaja con adolescentes, se piensa en formar, y después decís, bueno, este espacio de formación es un poco también ese espacio en el que sabes que siempre hay gente nueva, ¿no? Entonces están como esas dos cuestiones en tensión. Por otra parte, también es algo muy motivador cuando ves que deciden seguirse dedicando a eso, sea yéndose a estudiar algo que tenga que ver con el arte, o sea formando parte del equipo técnico o incluyéndose después en otros proyectos. En definitiva, una de las cosas que hablábamos con las estudiantes y los estudiantes que están terminando es esta idea de que uno lo que espera es que se vuelquen al ámbito cultural de la localidad, ¿no? Digamos, ser más haciendo esto que amamos y pudiendo generar otros proyectos y otros espacios y otras experiencias, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás en esto que comentabas, porque bueno, hiciste referencia al último proyecto que están desarrollando, que es Diluvio, y yo por ahí pensaba, hace un poco más atrás en este conversatorio, que decías esto de, bueno, ya empecé con las comedias y por ahí con obras más cercanas, y pensaba lo importante que es también entender y ser conscientes de qué espectáculo voy a desarrollar, cuál va a ser el público al cual estoy apuntando, qué tipo de propuesta voy a llevar adelante. Mario, ahí está, joya. Y al mismo tiempo que eso también permita saber que existen otras variantes u otras posibilidades.
Y pienso en Diluvio, que es un ejemplo maravilloso para pensar en este contexto de pandemia y todo lo complejo que es eso, pero también pienso en lo que fue el espectáculo de Cupido, ¿no? Y en cómo se piensan otras alternativas, ¿no? Entonces, si pudieras, si quisieras comentar un poco de qué va uno, de qué va otro, cómo apareció el rol de director en cada uno de estos dos proyectos. Sí, hay algo, Guaira, que yo le digo siempre a los actores con los que actúo, o los colegas como vos, en este caso, les colegas, que a mí me gusta mucho jugar con el azar. Creo que David también. Hay que saber leer el azar, la suerte, como quieran llamarlo, ¿no? Los directores y los actores nos alimentamos mucho de eso. Tanto en Diluvio como en Cupido son dos espectáculos. Para que aquellos que no lo hayan visto, Cupido se hace en una casa, en el living de una casa, y es un espectáculo policial, de tinte criminal, vivido en primera persona, que la verdad que es intenso y bastante movilizante y es fuerte, la temática es muy dura. eh, ha generado muchos comentarios porque, bueno, es cotidiana y ser vos una personita que está ahí metido, hurgando en esa historia. ¿Y por qué digo esto del azar? Porque en realidad Cupido, nosotros lo estábamos haciendo en un escenario tradicional, una caja italiana, como la que tienen ustedes ahí, por ejemplo, y lo íbamos ensayando durante mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y el azar quiso que una noche de invierno que lo estábamos ensayando, estábamos congelados, y de repente uno de los chicos dice, che, vamos a mi casa y tomamos algo y lo seguimos ensayando. Y empezamos a ensayarlo en esa casa, yo me había sentado en un costadito, en una esquinita del living, y empecé a ver que la obra cobraba otro sentido. Los textos se decían y repicaban diferente, de repente un actor se iba para la cocina y verdaderamente era la cocina, no había que fingir nada, o se iba al baño y era el baño, y todas esas cosas empezaron a gustarnos, y dijimos, ¿por qué no hacerla en una casa? Y un poco había una pregunta que nos daba vuelta, era, che, pero va a venir re poca gente, porque entran 10 personas acá en el living. Y bueno, y empezamos a hacerlo y el azar nos llevó a algo que es fabuloso, chicas y chicos, que creo que está buenísimo para tenerlo en cuenta, por lo menos a nosotros en Deseado nos encantó, que es que los espectáculos en Santa Cruz que uno diseña y prepara, generalmente si lo hace para escenario tradicional, van, no sé cómo será en Caleta, pero acá, por ejemplo, van 200 personas o 300 personas para un espectáculo y se acabó el público, no hay más. Cuando haces la segunda función, no aparece nadie, aparecen 10, 15 personas. Querés hacer una tercera y listo, ¿no? Se acabó, no va nadie más. En cambio, con Cupido, que entraban de a 10, antes de ayer hicimos la función número 58. Entonces, de a poquito, de a 10 personas, de a 10 personas, de a 10 personas, nos dio algo que no teníamos nunca, que es entrenamiento actoral. Y poder corregir sobre nuestros propios aciertos y errores. Corregir haciendo. Antes, por eso se acerca más a los profesionales. Digo, antes nosotros hacíamos una función, dos, celebrábamos como loco, habíamos trabajado un año entero y se acababa. Teníamos que empezar a pensar en viajar, en salir, porque en Deseado no había más oportunidades de hacer teatro. Y salir era costoso porque las distancias son largas y porque a veces no sé si el producto gusta o no. Bueno, esa posibilidad que nos dio Cupido, que fue muy interesante, nosotros fuimos muchas veces a Caleta, invitados a casas en Caleta, esto era una belleza que nos encantó, o sea, nos llegó una vecina de Caleta, no recuerdo los barrios porque yo soy un desastre para recordar los nombres, pero nos llegó a Caleta y ahí estando en esa casa, fue una persona, nos vio y nos invitó a su casa, y en esa casa nos vio otra persona y nos invitó también a su casa, y al final terminamos haciendo funciones en muchas casas de Caleta, y lo mismo pasó en Comodoro, en muchas casas de Comodoro. Increíble, me dice Adriana, tal cual, increíble, ¿no? Podíamos, a una casa de Caleta, chicos, llegamos y era un living, el living estaba, ¿vieron? Un living antiguo, como si fuese el living de la abuela, y tenía de todo, ¿no? Decorados, tenía recuerditos, le sacamos todo, le sacamos absolutamente todo porque no nos servía nada, y la persona, sí, sí, tranquilos, háganlo, háganlo, la casa es suya, obviamente que además te recibían con comida,
Después que terminaba la función hacían una cena para nosotros. Obviamente que también nos pagaban, porque el dueño de casa era el quien se organizaba de la venta de entradas. Y en un ratito, como entran 10 personas o 15, de acuerdo al living, vendían las funciones. Así que hacíamos doble función. En Caleta hicimos varias dobles funciones en un día. Hacíamos doble función y la verdad que eso fue maravilloso y nos dio la posibilidad de girar. Y con Diluvio, que es la propuesta que estamos teniendo ahora, nos ayudó la pandemia, también el azar. Nosotros tuve la oportunidad de verla, una experiencia hermosa. Qué bueno, Mirta. Bueno, me alegro, qué bueno. Le decía, con Diluvio, nosotros estábamos haciendo lo mismo en una casa, dijimos, esto tiene que ser dentro de una casa, ya aprendimos, tiene que venir por acá, poco público, hagámoslo sencillito, pero tiene una diferencia con Cupido, es una comedia costumbrista. Qué bueno, Diana. Esta comedia costumbrista a mí me encanta básicamente porque yo me anoté en un taller de escritura, de dramaturgia con Alejandro Robino, y empecé a escribir con una idea que me había plantado Hugo Aristimuño, que es un gran director de teatro de la Patagonia, el papá de Lisandro Aristimuño, músico además, y él nos decía a los santacruceños en especial, le dice a todos los patagónicos, pero nos dijo a los santacruceños en especial en un festival, hay que escribir cosas nuestras, hay que hablar de nosotros, hay que dejarse de joder, porque me lo dijo así, ¿no? Dice, dejémonos de joder con copiar modelos de Buenos Aires, o copiar modelos mundiales. ¿Qué tenés vos para decir, Mario? ¿Qué tiene para decir cada director o directora que está acá en este grupo? ¿Qué quiere contar? Partí de ahí, Mario, empezá desde ahí. Y yo empecé desde ahí, no solo a buscar obras, sino que a escribir la propia, ¿no? Me anoté en este seminario de dramaturgia y le dije a las personas, quiero escribir de mí, quiero escribir de acá, digo, por favor, guíame, ayúdame. Y me puse a escribir una historia que habla de mi pueblo, en principio, pero después me di cuenta que puede hablar del pueblo de cualquiera. Y lo que tiene de bueno también el teatro es eso, que cada uno desde el lugar donde está lo ubica o lo acerca a su realidad, ¿no? Y esta obra, que es en tono de comedia, una comedia costumbrista, muy parecido a los personajes, sería a Molina Campo, ¿sí? Desde ahí, está jugada con algunos rasgos de clown y algunos rasgos también de realismo, ¿por qué no? La estábamos haciendo en una casa, cuando sale la pandemia nos dicen no se puede hacer adentro, y yo estaba en ese tiempo, como estaba muy encerrado, empecé a salir a caminar con un amigo acá, que también es intérprete, actor, y andábamos por el medio de los cañadones y un día le digo, ¿por qué no la hacemos acá, en un cañadón? ¿Por qué no metemos la obra, ya que nos dicen que al aire libre sí se puede, con distancia, con barbijos, hagamos el espectáculo en el medio del campo? Vayamos bastante lejos para que ningún vecino ande caminando por ahí, ni caminando, ni en auto, ni en nada, vayámonos lejos y hagamos el espectáculo. Y bueno, así fue que caminamos mucho para conseguir un lugar que tuviese buena acústica. Es difícil trabajar al aire libre por la acústica. Lo conseguimos, tiene como una especie de arbustos, de unos tamariscos, y ahí sentamos al público y bueno, la gente disfruta en una hora un recorrido por dos personajes de la historia de nuestro pueblo, de Deseado. Muchos de los que son deseadenses se sienten muy identificados con esos personajes y se divierten mucho, pero ha venido gente de Caleta y Comodoro también, que siempre agradecemos un montón, y ya nos han pedido poder ir a Caleta y a Comodoro con estos espectáculos. Así que ojalá que en algún momento termine esta pandemia para que nosotros podamos también recorrer, salir y contarles un poco de qué se trata este diluvio que, como digo, gracias al azar, pegó ese marco natural que es brillante, que hay acá en Deseado, que tiene unos cañadones increíbles, y la verdad que nos está yendo fantástico. Hicimos 12 funciones para 20 y pico de personas, para 25 personas por función más o menos, y la verdad que bueno, nos ha ido muy bien, y nada, estamos muy contentos con ese producto también. Y en esto que comentabas también aparece un poco la cuestión de cómo se van vinculando las artes y cómo se van como potenciando, ¿no? Porque en principio parecía la cuestión de la escritura ya presente en el hecho de querer hacer dramaturgia, de querer escribir sobre lo propio, pero me da la sensación, no tuve la suerte por ahí de todavía ver Diluvio, sí, el otro espectáculo, que también es un espectáculo que está como sostenido desde la gauchesca, desde la cuestión que tiene que ver con lo folclórico, ¿no?
Y ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la herencia, con los gustos y con la posibilidad de encontrarse. Vos lo vinculabas incluso, bueno, a un pintor, a una estética particular, y pensaba en esto, digamos, en algo que tiene que ver con un interés personal, pero que generalmente invito también a compartirlo, que el teatro no solamente se nutre del teatro, ¿no? Digamos, que se puede vincular con la pintura, que se puede vincular con la música, que se puede vincular con otras artes. Entonces, si bien quizás es cercana, ¿no? Creo que por ahí vos tenés muy presente la música, especialmente el folclore. De hecho, haces un programa de radio que tiene que ver con eso, y has sido bailarín de folclore, según lo que tengo entendido. Entonces, cómo a veces aparecen también otros saberes u otros artes, ¿no? que nutren y que invitan también a pensar desde qué lugar se puede construir ese arte. Si por ahí, si hay alguna cuestión que pudieras vincular con esto, que te gustaría compartir o profundizar de lo que comenté. Mira, contarte en principio que sí es verdad que aparece mucho de esto que decís de todo mi aprendizaje como bailarín folclórico y mi frustración como bailarín folclórico. Yo fui un bailarín frustrado, soy muy grandote para quien me conoce, soy como bastante pesado, nada ágil, bastante duro para bailar. Y entendí a mi profesor que siempre me ponía ya al fondo para bailar porque yo era gigante, movía los brazos y ya parecía que se movía todo el escenario. Y adelante ponía de repente a los mejores bailarines. Un día me vinculo con el teatro y me pareció maravilloso. Yo dije, esto es lo que quiero. Me subí arriba del escenario a actuar, a decir cosas y la gente aplaudía y yo decía, yo quiero esto. Y además y de ahí me vinculé con el teatro, no tanto con la danza o con el folclore a lo que amo, ¿no? Hago un programa de radio, como bien decís, Guaira, y de ahí empecé a escribir este Diluvio, que también es muy rico contarle, por ejemplo, el proceso de escritura de Diluvio, porque tal vez alguno de ustedes también quiera escribir. Cuando yo empiezo a escribir Diluvio, mi primera idea eran dos personajes metidos en un sótano, muy oscura la obra, dos personajes que no podían salir. Esto era antes de la pandemia, no estaba la pandemia todavía, yo no sabía que no iban a poder salir esos dos personajes de ese lugar en el que estaban encerrados. Entonces empiezo a escribir dos personajes en un sótano y profe que yo tenía, Alejandro Robino, me dice, ¿por qué están en un sótano? ¿Qué hacen en un sótano? Me dice, no, no, basta, borrá todo eso. Lo predijo, sí, lo predije, es verdad. Estaban me dice, no, sacalo del sótano, sacalo, quiero que sean otra cosa. Así que para la próxima clase me traes que esos dos personajes son otra cosa. Bueno, traje que para la próxima clase que eran bailarines de folclore. ¿Por qué? Porque, como dice Guaira, yo me agarré de lo que yo sé, me voy a escribir desde lo que yo sé. Los pongo como bailarines de folclore, escribo unas líneas como bailarines de folclore, es la historia de un papá y un hijo, y no le gusta tampoco a Alejandro. Alejandro es muy crítico en la escritura y todo el tiempo me decía, Mario, ahora apretá control, al suprimir y borra todo. Dale, o sea, sacá, eliminá todo absolutamente de tu computadora y arrancá de nuevo. Yo era muy frustrante eso, otra vez de nuevo, con la misma historia. Sí, me dice, pero ahora tienen que ser otra cosa. Y entonces esos dos personajes pasaron a ser dos carniceros. Un carnicero con experiencia y un carnicero Nobel que recién ingresaba a la carnicería que no sabía nada de cortes, ¿no? Y escribí bastante la obra desde ahí, hasta que de repente me dice, mirá, no pegan que sea carniceros, tienen que ser otra cosa. Yo otra vez lo mismo, ¿no? Otra vez y otra vez esta sensación de frustrarme. Y me invita a que piense otros dos personajes y ahí donde nacen verdaderamente los personajes que finalmente son, que son dos policías que han quedado en un destacamento de un pueblo vacío, donde no hay nadie, están atrapados ahí en la plena soledad, no hay nadie, absolutamente nadie, están ellos dos. Y lo que quieren es reinventar y sostener el pueblo. Y del pueblo no ha quedado nada. Y entonces aparecen muchas ideas que creo que compartimos con la gente de Caleta. Por ejemplo, aparece la necesidad del agua, que nos vincula mucho a los patagónicos, a los santacruceños, sobre cuándo va a haber progreso si no tenemos agua. Aparece mucho la necesidad del fuego, pero el fuego como sostener viva la llama de hacer algo por ese pueblo. ¿Qué hago yo por el pueblo? Es lo que por ahí nos preguntamos. Y cuando le acerqué este texto a los chicos, a los intérpretes, le digo, miren chicos, yo quiero hablar de esto, empezaron a aparecer en ellos, en intérpretes, un montón de ideas maravillosas que sumaron muchísimo al texto y suman mucho a la puesta en escena.
aparecieron un montón de cosas y vivencias que ellos también traían, y el espectáculo fue creciendo así. Era una cosa en el papel, y es una cosa distinta en la puesta en escena, en la cual no solo están mis escritos, sino que hay, le diría que un 50% es aporte de los intérpretes, que iban diciendo esto rompámoslo, esto agrandémoslo, esto hagámoslo así, acá podemos poner determinados gestos. A mí me gusta dirigir así, me gusta escuchar a mis actores, a los intérpretes, me parece que se construye juntos, y no siendo de esos directores que hacen demasiadas marcaciones diciendo, bueno, mire, agarre la copa de esta manera, tome de esta manera, mire hacia allá, incline su cabeza. Eso la verdad que a mí no me gusta, pero sé que hay gente que dirige de esa manera porque es la manera de poder contar lo que uno verdaderamente quiere. En ese caso, los intérpretes muestran lo que verdaderamente vos querés, pero no hay nada propio del actor, y el actor tiene mucho propio que te lo puede mostrar, y ahí aparece algo que les dije antes, cuando el actor te lo muestra, el azar, la suerte de que vos como director o directora lo mires y digas, esto es lo que va, esto es lo que suma, y esto no, vos tenés que saber qué descartar y qué dejar para que sumen, un poco eso. Pensaba mientras te escuchaba por ahí, qué importante que es saber trabajar con la frustración, ¿no? Un poco la pandemia nos trajo a todos a ese punto, y este grupo que está transitando ahora el cierre, hay otro grupo que recién inicia, pero bueno, que también hizo su segundo año en pandemia, nos pasaba esto de sentir como que no podías hacer nada, ¿no? Entonces, en este no hacer nada, en lugar de no hacer nada, se trata de hacer y rehacer y volver, ¿no? Y del error o del no encontrar también van apareciendo indicios o van apareciendo referencias, sugerencias, ideas que pueden fortalecerlo. Incluso, bueno, me parece que corresponde decirlo, la obra fue ganadora de un concurso de dramaturgia en la Patagonia, ¿no? Entonces, hay una cuestión de reconocimiento y de valoración tanto de lo que tiene que ver con la identidad propia como del trabajo, porque se nota que hay muchísimo trabajo detrás de ese texto. Y sin embargo, sería, con todo esto que he dicho, con todas las idas y vueltas, con todo el trabajo puesto, con las frustraciones que tuvo, con el hecho de tener el premio de la dramaturgia, abrir el juego y decir, bueno, yo necesito de esos otros, de esas otras, actores y actrices que enriquecen, que profundizan, que proponen otra cosa y que suman a este proyecto, ¿no? Por ahí pensando en eso, pensaba también en esta cuestión de qué importante es, ¿no? Cuando vos ibas comentándolo, tener en cuenta el contexto de producción, porque seguramente el proceso este fue distinto al proceso que has tenido en otros espectáculos, en los cuales quizás eran puestas más tradicionales, o en los primeros, por ejemplo, no sé, recupero esto que decías del texto de Artaud, ¿no? Imagino que ahí, que vos te estabas autodirigiendo, y además con una obra de un autor como muy importante, como un referente, los juegos y los permisos que nos damos son distintos, ¿no? Entonces, en línea con esto o en relación a esto, ¿cómo señalarías o cómo comentarías esto, digamos, de los procesos, de los permisos, de las frustraciones? Sí, mira, yo vuelvo a decirte que hay que agradecer las frustraciones, básicamente, hay que celebrarlas, porque son las que te llevan al camino correcto muchas veces. Cuando yo muchos espectáculos que son un desastre, se lo quiero aclarar así, desastres por la crítica, desastres de los comentarios de los intérpretes, desastre pensado por mí mismo, y eso también me había frustrado. Me acuerdo en un en un festival de teatro santacruceño, me hacen una devolución, más que devolución fue una crítica, muy dura, por parte de una persona que tenía mucho conocimiento teatral, que venía de Capital Federal, que se llama Román Podolsky, capaz que lo han sentido nombrar, es un gran director, un gran intérprete, y él hace una descripción de un espectáculo que yo había dirigido que me reventó, ¿no? Salí de ese lugar, de esa devolución, diciendo no quiero dirigir más, no es lo mío, no me siento cómodo, no soy capaz, no puedo hacerlo, me faltan muchas herramientas. Y mientras mis actores o los chicos que actuaban conmigo estaban celebrando estar en el Festeza, yo estaba con una amargura y una tristeza y una frustración importante, ¿no? Y tuve todo el día pensando en que no iba a dirigir más. De hecho, se lo compartí a varios colegas. Le dije, no, no dirijo más. Fue la última obra que dirijo, ya está, se acabó para mí la carrera de director. Yo voy a volver a ser intérprete, voy a trabajar en radio, hago mis programas de folclore, se acabó.
Y alguien de Puerto Deseado, cuando vuelvo, me hace ver esto y me dice, mira, pero si vos te vas, Deseado se queda sin director de teatro, porque no se va a animar nadie a dirigir, Mario, menos ahora, ayudanos, dirigí un poco más, después anda preparando tu gente y después te vas. Y yo empecé con esa idea y me acuerdo que esa persona me dice, y de última, si vos decís que te faltan herramientas, llenate de herramientas. Llenate de herramientas, buscala, estudiá, no pongas excusas. La pandemia, que dice acá Guaira, es una linda excusa para todos decir que no podemos hacer nada, pero es una gran invitación para hacer mucho, para recrear, inventar de nuevo o para estudiar. Para estudiar a distancia, por ejemplo, para mí fue la oportunidad, porque yo soy docente, me tuve que quedar en mi casa, no tenía que ir a la escuela, y empecé a hacer un montón de talleres virtuales, así como estoy ahora con ustedes, un montón de talleres hice de improvisación con Oski Guzmán, de clown, hice uno con Mauricio Cartún de dramaturgia, participé de varias charlas o conversatorios, como un autor que yo admiro mucho, que es Aristides Vargas. Entonces, digamos, a mí me ayudó un montón esta pandemia. Me ayudó para volver a vincularme con el teatro, a sentirme vivo de otra manera, y encima me ayudó con Diluvio, o sea, fue un golazo. Obvio que tiene todo este encierro del miedo y de la preocupación que podemos tener de este tiempo que estamos viviendo, pero la verdad que uno tiene que sacar lo rico de lo que piensa que es fracaso, ¿no? Así que un poco eso es también, ¿por qué no?, un mensaje. Y creo que con los intérpretes con quienes trabajo piensan lo mismo. Yo veo que empezamos a manejar la misma sintonía, gracias a Cristian que pone una manita. Exactamente, bueno, genial. Piensan lo mismo y está buenísimo trabajar en sintonía, porque cuando ya vos ves que no son solo tus ideas, sino que son las ideas de los otros, la que te potencia, la que te invita a, che, dale, movete, no te quedes, dale, ¿qué podemos hacer? Ustedes cuando vayan a dirigir, más allá de que tengan miedo, ¿qué voy a dirigir? ¿Qué texto voy a elegir? ¿A quién voy a coordinar? ¿Qué intérprete voy a elegir? Todo eso forma parte de nuestros miedos. Y no se crean que los directores tenemos todas las respuestas, no las tenemos más dudas que respuestas. Y de eso nos alimentamos, de las dudas. Y las dudas se van acabando cada vez que arriba del escenario nos aparece una certeza. Producto del azar o producto de la buena fortuna o de la buena dirección. Pero la celebrás porque decís, mirá qué hallazgo, mirá qué bueno esto que encontramos juntos, intérpretes, directores, equipo técnico, qué bueno esto. Y entre todos se siente una hermandad de decir, este es el mensaje que queremos contar. Y para mí no hay nada más satisfactorio que eso, que todos estamos en sintonía. Cuando alguien empieza a estar fuera de esa sintonía, el grupo se pudre un poco, la obra se pudre un poco. Y se los cuento porque me ha pasado, que hay veces que intérpretes dicen, yo no quiero trabajar más, esta obra no dice nada, o no me interesa trabajar más con ustedes. Y pareciera que el mundo se te viene abajo, porque si no sirvo, soy malo, no le gusta lo que hago. Y en realidad no, está bien que no le guste lo que haces. Hay tantas posibilidades de teatro diferentes, hay tantas artes distintas que uno puede elegir, que por qué justamente te va a gustar solamente lo que haces vos. No, hay que bajar un poco el ego, que tenemos mucho los intérpretes de teatro, mucho, porque por algo hacemos teatro, para que nos vean, para estar ahí, para estar presentes. Hay que bajar un poco el ego y saber qué querés comunicar, qué querés decir, y decirlo acá, desde adentro, desde el alma, y brindárselo al público, porque uno lo que hace es comunicar, en definitiva, comunicar algo. Y cuando lo haces de buena leche, y con toda el alma y la pasión puesta ahí arriba, funciona, y va para adelante. Pensaba en esto, ¿no? Y rescataste del tiempo a los actores, a las actrices, a los intérpretes, pero recién también mencionabas al equipo técnico, que a veces es un poco como el olvidado o la olvidada, ¿no? Cuando pensamos en los proyectos. Entonces, por ahí, si quisieras, si pudieras, detenernos un poco en esto, en pensar, bueno, ¿qué pasa si vamos a trabajar con alguien que se dedica específicamente a la música o con alguien que haga un diseño de luces? O bueno, ¿quién se va a encargar del vestuario? En cada proyecto también no necesariamente vamos a necesitar a la misma gente, pero sí hay un equipo de gente porque no podemos saberlo todo, ¿no? Esto que también planteabas y que es absolutamente, coincido de manera absoluta.
Sí, ahí Guaira, nosotros, no sé cómo son ustedes, pero acá en Deseado empezamos muy de a poquito, no teníamos a nadie. Hay una palabra que creo que lo es teatrista, aquella persona que hace absolutamente todo, ¿no? Todo en el teatro, que dirige, actúa, es iluminador, vestuarista, se lo define como teatrista. Y entonces yo al principio me consideraba eso, porque decía, yo hago todo acá en Deseado, o sea, yo iluminaba, yo armaba la puesta de luces, yo elegía la música, yo elegía el vestuario y le erraba, chicos, no saben cómo le erraba. Porque claro, me quería hacer, no sé, el Dios Todopoderoso. Y cuando empecé a tener herramientas desde otro lado, empezar a charlar con otra gente, empezar a confiar en esa gente que tiene mucho para decir, o mira, por ahí hablar con alguien que es músico sobre la música para una obra, no es lo mismo que vos vayas a buscar en YouTube una música que quieras poner en tu espectáculo. Totalmente distinto, porque vos le tenés que transmitir lo que vos querés, pero él también lee la obra y te dice, mira, a mí me transmite esto. Y entonces generan lo mismo con el técnico iluminador, ¿no? Mira, yo mi puesta, mi idea es esto, yo pienso estos colores, pero viene el técnico y te dice, no, mira, yo conozco más y la luz tendría que entrar así, o la luz tendría que entrar de esta manera, y cuando uno empieza a ceder y a confiar, el vestuario, el maquillaje, se genera algo maravilloso. Nosotros ahora estamos en el proceso de confiar en un hecho de producción. En producción me refiero a carpetas, diseños de proyecto, enviar proyectos para conseguir subsidios, eh, publicitar esa obra por todos lados, meternos en todas las redes. Y la verdad que todo eso nos dio un montonazo de nuevos espectadores y de nueva gente que empezó a vincularse. En Deseado se generó gracias a Diluvio, ya lo había pasado un poco con Cupido, pero más gracias a Diluvio, como un boom en los medios de comunicación. Teníamos todas las semanas una nota en la radio, con alguien, con el canal, con la radio, con el periódico, y nos llamaban no solo, debe ser porque estábamos en pandemia, ¿no? No solo de Deseado, sino que hemos salido en Caleta, hemos salido en Comodoro, en Río Gallegos, salimos para Telefe, o sea, una cosa súper loca, que en un momento llama Telefe para hacer una nota y salimos en un programa bastante extraño de la noche de Telefe, pero aparecimos ahí hablando acerca de teatro en Santa Cruz con un par de fotos y unos audios nuestros. O sea, era una locura y que creo que en parte tiene que ver con esto de venderte también. Hay que empezar a saber venderse, ¿no? Cómo se vende uno, cómo se muestra al mundo y cómo defiende lo que tiene. Eso también es formar equipos, ¿no? Porque todo no lo podés hacer vos. Nutrite de toda la gente que está a tu alrededor, que te den una mano y vas a ver que es un trabajo más enriquecedor, porque como bien dijimos recién ahí con Guaira, no lo sabemos todo y está bueno aprender con lesotres que están al lado tuyo. Es sumamente enriquecedor escucharte y de hecho, bueno, estos mismos conversatorios responden un poco a esto. Yo un poco lo comentaba en el encuentro pasado, lo vuelvo a decir ahora. Los estudiantes del tercer año y los estudiantes del tercer año tienen que dirigir y una de las cosas que yo hacía era, bueno, yo no dirijo, entonces puedo acompañarles como profe, pero voy a necesitar, más allá del marco teórico y de alguna referencia que pueda dar, de gente que pueda también hablar desde la experiencia y que pueda hablar desde ese lugar de protagonismo que claramente no ocupo, ¿no? Entonces, está bueno ser genuino, ser genuina y reconocer lo que se tiene, las potencialidades que se tiene, las que no, y la necesidad que tenemos todos de aprender, de seguir capacitándonos y también de trabajar junto a otros, ¿no? Digamos, ahí creo que esto un poco como que cierra esa idea. Mario, la idea ahora es que podamos tener un momento de intercambio, que puedan comentar a los estudiantes, que puedan también hacerte algunas preguntas. Por ahí, teniendo en cuenta que estamos teniendo esta dificultad para escucharnos, lo que les voy a pedir a los estudiantes es que vayan avisando por el chat. Entonces, quien tome la palabra, habilita cámara y micrófono, ¿sí? Y el resto nos mantenemos con las cámaras y los micrófonos apagados para poder escucharnos bien, ¿sí? No sé por ahí si hay alguna estudiante o algún estudiante que quiera tomar la palabra, o alguno de los profes que nos acompañan, nos están acompañando Romy y David. Qué bueno, no sabía que estaba Romy. No la Bien. veía. Sí, sí, sí. Mirta levanta la mano. Mir, ¿querés habilitar por favor tu cámara o tu micrófono? Así
podés comentar, podés tomar la palabra. Ahí está. Bien. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir todo esto tan enriquecedor. Bueno, la obra la vi, como puse en el chat, me fui con los pelos erizados, porque tener los actores tan cerca y vivir eso de tan cerca realmente fue una experiencia increíble. Cómo se vivencia, ¿no? El teatro tan cerca, tan cerca. Uno está acostumbrado por ahí a ver los espectáculos un poco más lejos, más, no tan, que en cualquier momento parecía como que se te iba a pegar, incluso o te iba a golpear, la verdad que extraordinario. A mí me quedó por ahí esto de los puntos de partida que mencionó Guaira, y vos lo fuiste desarrollando, tomando como atender al contexto, al público, al equipo de trabajo, ¿no? Qué importancia esto dentro de la dirección, de tener en cuenta, escuchar a los intérpretes, poder tener, y también contar, porque en una primera instancia, cuando empezamos con las actividades, hicimos un trabajo donde nosotras como alumnas decíamos más o menos qué pensábamos que el director hacía, ¿no? Y de pronto nos encontramos con la sala llena de papeles, llena de cosas que dijimos, wow, todo esto hace, o sea, era como muy raro, ¿no? Y ahí, bueno, empezar a investigar y empezar Guaira a explicarnos y a llevarnos a esto de poder ir delegando, ¿no? En algunos aspectos o algunas cosas. A lo que por ahí me interesaría, si nos podés dar, o si me podés dar algún consejo en cuanto al proyecto que estamos trabajando ahora, es el tema del proceso de escritura. Viste que vos hablás esto de la suerte y esto de la frustración. En cursos que hemos hecho y ha sido donde hemos tenido que escribir, a mí me ha frustrado terriblemente la escritura, porque como que no me sale, digo, no me puede salir, no me sale, no me sale, no me sale. Tengo cuadernos escritos y como que, digo, no sirvo para escribir, es como que llego a ese punto. Pero bueno, escuchándote me doy cuenta que por ahí, tal vez en una de esas, si sigo practicando, me sale. Digo, ¿qué es lo que vos me podés dar como consejo, como herramienta, dentro dentro de estos conceptos que vos dabas, ¿no? Como el azar, el proceso de escritura y toda la importancia que tiene estos puntos de partida para poder, digamos, hablar de la dirección. Sí, mira, Mirta, lejos estoy de poder enseñarte, digamos, es cada uno su vivencia y su experiencia, pero sí darte mi experiencia. Yo el primer texto que escribí, que David lo vio, lo presenté en Caleta también, el primer texto que escribí como obra larga, digo, ¿no? Como una obra interesante para mí, se llamaba Uriel de las Cajas, es la historia de un niño que sueña la Biblia, toda la Biblia completa. Tuve la suerte de tener como maestro a Mauricio Cartún en la facultad. Entonces, él nos dio un montón de herramientas había un libro muy interesante que creo que se llama Play, sobre la creatividad, que es interesante leerlo, porque habla acerca de no, de no quedarte con esa primera impresión que justamente vos me estás hablando, Mirta, que es, yo tengo muchos escritos pero no sirven. No, sí, tenés muchos escritos y sirven, hay que ordenarlos, hay que ordenarlos. Yo he escrito espectáculos que están hechos con frases de canciones, por ejemplo. Todo se mete en un combo así en una coctelera y tiene movimiento y frases de canciones. Movimientos, desplazamientos, alguna palabra así volada y después tienen frases de canciones, pedazos, poemas y mucha imagen y listo, es un espectáculo y sale, ¿no? Y vos decís, yo lo que tenés que tener en claro por ahí es qué quiero contar, o sea, qué es lo que yo quiero contar con ese espectáculo. Después, soy fanático de esa obra, Uriel. Ah, David, genial. Sí, después digo, queda librado al azar de quien lo recibe también, si le gusta o no, Mirta, pero vos tenés que ser fiel a vos, o sea, a vos te gusta escribir, a vos te gusta lo que escribiste, a vos te gusta mostrar eso, no sé, por ejemplo. Después tuve un curso también con Santiago Loza ahí en Caleta, en el CEMEPA creo que era, no. Es Sí, el, lo y hicimos en el Centro Cultural. vos estuviste. Sí, en el Centro Cultural. Bueno, y Sí, vos sí, y bueno, y ahí me frustré. Ahí dije, no, no, ¿por qué no puedo? pero ¿te acordás que
que su manera de Me escribir, quedaron guardados en el cuaderno. pero eso tenés que buscar. Yo creo que está bueno lo que proponía Santiago Loza, que es, ¿cuáles son los comienzos? ¿Cuáles son los nudos, los conflictos y cuáles son los finales posibles? No elijas uno, escribí 500, escribí un montón de principios, escribí un montón de conflictos, escribí un montón de finales y después vas a ver que en esa coctelera, en esa lección, algo te va a aparecer y no tengas miedo a decir esto no sirve y a tirarlo al tacho y a volver a escribir. ¿Sí? Este hombre Alejandro Robino con quien yo escribí, me acuerdo que yo le digo, bueno, pero ¿cuánto tengo que escribir? Y él me dice, no, sentate el culo en la silla y escribí, escribí y escribí. Si te pasás el día escribiendo, escribí, flaco. No me vengas con 2 líneas pedorra, porque a mí no me sirve, si no yo me dedico a otro. Y yo me sentaba y horas escribiendo, no me caía una idea, Mirta. Era como, ¿qué escribo ahora? Y a veces escribía cualquier pavada con tal de zafar, ¿no? Y iba a la clase y algo me llevaba de él, algún concepto me llevaba, porque, bueno, más allá de que me retaba mucho o me frustraba, yo me iba enojado y decía, no lo hago más este curso, ¿para qué voy a pagarle? ¿Para qué voy a pagarle? Y no me estaba dando cuenta que él me estaba ayudando verdaderamente a buscar, a bucear más allá de lo que a mí, de lo que aparece en la superficie, metete más adentro. Perfecto, muchas gracias. Y No, después no, te quería preguntar, igual lo había notado algo, pero... en esto de teatrista, ¿no? Que vos mencionabas que por ahí es aquella persona que hace absolutamente todo, ¿no? La diferencia entre la función explícita de director y este teatrista, ¿qué sería poder delegar las acciones, digamos, a los técnicos y demás? ¿Esa sería, digamos, la diferencia? Sí, sí, claro, básicamente el teatrista es aquel que hace, que es multifacético y puede hacer de todo y está metido en todos los ámbitos y bueno, no serlo, o sea, abocarte únicamente a la dirección teatral es algo creo que más relajante, porque si no, no podés atajar todos los penales, estar en todo no podés, se complica, por ahí capaz Claro. que sí, hay gente que trabaja, Mirta, trabaja un unipersonal, sale solito con su auto, hace su propia difusión, su propia venta, su propia dirección, trae la música y hace su espectáculo y le va fabuloso, le va fabuloso. A mí el teatro me gusta compartido y me gusta pensarlo en equipo y me gusta trabajar con intérpretes y técnicos y creo que es donde más me enriquezco, pero es valedero también si te gusta ser un multifacético. Vale también. Claro, claro. No, no, digo como para que me quede bien en claro esta diferencia, ¿no? Obviamente que siempre es mucho mejor trabajar en equipo y como vos decís, la importancia esta de relacionarnos y van a salir cosas muy enriquecedoras trabajando con otro que uno solo, siempre me parece, ¿no? Pero, digamos, a lo que me refería era a la división de estos dos conceptos, teatrista y director, básicamente sería esa, digamos, ¿no? Poder delegar ciertas obligaciones como director, que si bien la vas a estar visando, no las vas a hacer directamente. Esa sería Sí, a como... veces, sabés que a veces, Mirta, no lo delega el director, porque vos estás viendo al director como el maestro supremo de todo. Entonces, el director es uno más. Nosotros porque estamos acostumbrados acá en el sur, pero suponete, en Buenos Aires, a un director lo elige un productor. Viene un productor y dice, no, ahí está. Viene un productor, perdón, dice, yo quiero trabajar con vos, quiero que dirijas este espectáculo. Y si yo como director acepto, digo que sí, ese productor me dice, este va a ser el técnico, estos son los intérpretes, podemos ir jugando algunas cosas, ¿me entendés? Ahí estaría la idea, acá hagamos de todo porque hacemos muchas cosas. Ah, bien, bien, bien. Esa parte no la sabía. Está bueno, está bueno. Muchas gracias, Mario. Le doy la palabra al que sigue. Muchas gracias por compartir. No sé qué otra compañera o compañero quiere tomar la palabra. Por ahí comentar un poco, recuperar algunas de las ideas que se han ido planteando. Diana, dale, Mayday, lo mismo, Hola. apago micrófono y cámara. Eso. Sí, no tengo cámara porque estoy en una máquina de escritorio, pero bueno, soy la de la foto.
Por ahí yo me gustó mucho esto que hablabas. Yo esta tarea, como te decía Guaira, junto con Mirta, que recién habló, y Carla, somos estas personas que estamos en condiciones de realizar la tarea de dirección, que estamos terminando el trayecto en lo que es el CEMEPA. Y varias de las cosas que dijiste me quedaron resonando bien en la cabeza. Y con esto de qué quiere contar uno, qué quiere decir el actor como intérprete, qué quiere contar uno como director, me hace pensar y repensar mucho lo que estamos trabajando. Bueno, Guaira se está enterando ahora, pero vamos a trabajar las tres juntas. Y con Mirta y con Carla tenemos una trayectoria bastante larga, nos conocemos hace muchos años. Y en lo particular esto que vos hablabas acerca de trabajar en sintonía y potenciarse, yo creo que es algo que nos pasa mucho con las chicas, entonces por ahí me da como más energía, más ganas de seguir haciendo cosas, porque creo que por ahí estamos yendo por un camino donde pueden pasar cosas muy, muy mágicas. Entonces, realmente nada, bueno, agradecerte por tu tiempo y por todos estos montones de ideas y de visiones que, más siendo de otra localidad, nos traes y nada, bueno, agradecerte mucho y ahora vamos a seguir maquinando ideas con las chicas. Buenísimo, Diana, agradecerte a vos, gracias, y vas a ver qué es lo mejor, trabajar en sintonía. Qué bueno si estás trabajando con Mirta y con Carla y se sienten cómodas, ese es el lugar, ese es el ámbito, y prueben un montón de cosas, van a ver que el espectáculo crece en sus cabezas, crece en la puesta en escena, si ya tienen les intérpretes también, exploren, dejen que ellos compartan también su sapiencia, su sabiduría, o si se van a dirigir entre ustedes mismas y van a ser las intérpretes y además las directoras, también es interesante ir saliéndose del espectáculo para verse. A mí me ha tocado dirigirme y actuarme, y la verdad, actuar, perdón, y dirigirme, y no me gustó, pero es una apreciación mía, hay gente que lo hace muy bien. Autodirigirme lo veo complicado, a mí, pero bueno, capaz que ustedes no lo están pensando desde ese lado. Y nada, me parece fabuloso, qué bueno que estén haciendo al principio una carrera como esta, y que tengamos nuevos colegas y más gente que esté desafiando y queriendo contar historias a través del teatro. Así que nada, que sigan para adelante. Ojalá nos podamos ver en algún momento. Voy a tomar la palabra yo ahora por algo que dijiste ahí, que es interesante. Un poco condicioné ahí, porque una de las cosas que les planteaba era no autodirigirse, ¿no? En este trabajo final fue una de las condiciones. De hecho, creo que fue la única. Pero porque justamente si estamos en un proceso formativo, ¿no? El hecho de que esté cumpliendo los dos roles puede terminar jugando en contra. Entonces, pensaba quizás que estaría bueno poder comentar desde tu experiencia qué pasó cuando te autodirigiste y qué pasó cuando dirigiste a otros, digamos. ¿Qué similitudes y qué diferencias tiene? Básicamente yo cuando me autodirigí me enfocaba mucho en mirar al otro intérprete y no a mí. Entonces, todo intérprete, pero no veía una mirada sobre mí, no era crítico, ni aún filmándome, y no quedé conforme con lo que yo di como actor sobre el escenario. Me faltaba esa mirada desde afuera, más objetiva, si se quiere, diferente, distinta. Vamos, yo estaba inserto ahí dentro y no me daba cuenta. Entonces, para mí la experiencia de autodirigirme no fue satisfactoria, pero no quiere decir que sea lo único. Hay gente, vuelvo a decir, que se dirige y se dirige muy bien, y hay que tener un don. De repente hay gente que lo hace bien, entonces dale para adelante si lo haces. En mi caso, yo no lo recomiendo, pero por una vivencia personal, ¿no? Y después cuando me he autodirigido en el grupo grande de Dionisio, este que le digo que es para divertirnos, siempre lo hice muy relajado. O sea, yo hacía participaciones muy breves, muy pequeñas, muy cortas, para jugar un ratito sobre el escenario con los intérpretes y para poder meterme y vincularme un ratito con ellos y que se sientan cómodos o cómodas. Y lo hice desde un disfrute, no desde una crítica. Yo soy crítico de mi trabajo y no me gusta cuando voy a trabajar en serio subir a hacer cualquier cosa o no fijarme en los detalles. Y creo que para trabajar bien y correctamente se necesita un director e intérpretes, pero es mi manera de ver.
Bien, volvemos a habilitar si hay alguna otra compañera, algún otro compañero, alguna o algunas de las profes que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Sí, Cristian, te pido que habilites el micrófono y te dejo la palabra, te cedo la palabra. Bueno, hola Mario, ¿cómo estás? Bueno, quería darte las gracias por poder estar. A mí me parecía súper interesante todo esto que decías vos de, de que el compartir ideas, de unir, eh, no solo quedarse con la idea del director, sino escuchar a los demás, a los intérpretes. Me parecía re interesante, incluso el año pasado nosotros estuvimos haciendo Absurdo en segundo año y yo me acuerdo que cuesta también como, porque nosotros, me acuerdo que nosotros yo lo tenía que escribir solo, ver cómo es, cómo lo llevábamos y aparte que no, era un poco diferente porque estábamos en la virtualidad, en ese momento, seguimos en la virtualidad, pero en ese momento teníamos que hacerlo virtual. Y yo me acuerdo que a mí me costaba, como decía Mirta, creo que era lo que estaba diciendo, a mí me cuesta hasta el día de hoy mucho esto de escribir, ¿no? Y incluso no me surgen muchas ideas, encima incluso yo me salgo de lo que es la barrera del teatro, ¿no? Lo que tiene el teatro, y me voy a lo que sé yo, muy al cine, ¿no? Y cuando empecé yo tengo igual escritos así nomás, igual yo me tomaba esto de que vos decías de las canciones, porque yo también los tengo escritos, yo tomo cosas de canciones y voy como ahí creando, pero más que nada cartas, más que... Y me gustaba esto del mezclar las ideas, ¿no? De escuchar al otro, porque capaz que tu idea está como ya muy... Vos ya la tenés, pero el escuchar una dos más, capaz que decís, no, te puede ser mucho mejor, incluso se puede, cada aporte es necesario, incluso te sirve un montón. Así que me pareció súper interesante eso y es que es verdad, porque uno se queda, incluso a veces uno no, por quedarse encerrado, por el miedo de no preguntar, se queda con una idea así nomás, dando vuelta y no ayuda a completarla, no pide ayuda, no pide consejos, ¿no? Así que me gustó esa parte. Bueno, Cristian, me alegro, me alegro que te haya gustado. Lo mismo que le dije a Mirta, hay que escribir, hay que animarse a escribir. Me hiciste recordar, de paso que ustedes son de Caleta, que uno de los espectáculos que vi que me voló la cabeza ahora que hablabas de canciones y de cartas, hubo un espectáculo en Caleta hace muchos años que se llamaba Las Cartas de Jenny. No era de Caleta, estuvo en un festival de Caleta. Yo lo vi ahí en el complejo cultural que tienen ustedes, que era solo cartas y canciones. Eran cartas leídas y movimientos corporales. Y era un texto hermoso, precioso, con una estética bellísima y comunicaba. Había una idea, fíjate cómo con cartas y canciones y movimientos corporales ya podés contar una historia. La cuestión es esto que charlábamos antes, creo que con Diana, es ¿qué quiero comunicar? ¿Qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué nace de mí? ¿Qué tengo ganas de contarle al público? Si somos comunicadores, ¿qué tenemos ganas de sacar de adentro? ¿De qué habla de nosotros ese espectáculo? Nosotros individualmente, pero también como comunidad, si se quiere. Son por ahí los disparadores de donde yo hoy parto. Antes no partía desde ahí, hacía otras cosas, cualquiera. Hoy lo que más me gusta es vincularme con mis propias historias, con las historias mías o las historias de quienes me rodean por acá. Gracias, Claro, Cristian. así. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra a la profe Romy y después de la profe Romy a David y después de David a Mary. Así ya ahí seguimos un orden. Profe Romy, cuando quiera. Bueno, ¿cómo están? Re lindo escucharte, Marito. La verdad que sabes que te aprecio un montón, me encanta tu trabajo y sobre todo este nuevo recorrido, esta evolución
que se puede ver, que es maravillosa. Te escuchaba también y pensaba, ¿no? Cómo los procesos, el director también, y el intérprete igual, ¿no? Pero cómo vos estabas contando desde tus procesos particulares, ¿no? Cómo uno va creciendo en la vida y descubriendo nuevas cosas, investigando, estudiando, nutriéndose de otras personas, cómo nos vamos descubriendo, ¿no? Y podemos llegar a decir, quiero contar, quiero decir, no es fácil. Esto lo rescato porque para contarle algo a los chicos, o sea, no es algo que de un día para el otro lo van a encontrar. Estos son años de búsqueda también, ¿no? Y de ir probando cosas, cada uno tiene como su momento. Entonces, me parecía que estaba bueno como compartías desde tu experiencia y que los alumnos también puedan darse cuenta que, bueno, que lleva su tiempo, que hay que ir probando, hay que ir probando, hay que ir equivocándose, jugando, divirtiéndose y es parte del todo, ¿no? Así que bueno, un beso grande, hermosa la propuesta de Guaira, me tengo que ir, así que nos vemos pronto. Dale, Romy, cariño grande, sabes que te admiro. Ese espectáculo que estás haciendo de teatro ciego ahí, a ver si puedo irme a Caleta en algún momento. Así que gracias. Y es verdad lo del proceso que contás, porque todos creo que pasamos por un proceso. Así como un espectáculo pasa por un proceso, nosotros en nuestra carrera también. O sea, si dirigimos lo primero, no somos ni cerca de lo que somos hoy o lo que hemos transitado hoy y toda la experiencia que llevamos. Así que está bueno lo que encontrar de buenas a primeras el espectáculo y van a decir qué maravilloso. Así que bueno, gracias también por estar presente. Lindo poder escucharte y también te admiro mucho. Bien, profe David, si quiere habilitar el micrófono, la cámara. Sí, no, cedo a Meli porque lo único que tengo para decir es que volvemos en un segundo conversatorio a pensar la dramaturgia, que es algo que todavía en nuestra escuela nos falta, ¿no es cierto? Que no porque no querramos, no porque no lo pensemos, sino porque todavía no tenemos los recursos para poder hacerlo. Y una cosa que hablaba con Guaira, qué interesante esto también de la virtualidad, también vos lo decís, Mario, de que quizás podemos tener hasta docentes virtuales, así que en una de esas, viste, pronto te tenemos en el staff. Así que bueno, eso nada más. Ojalá, hay que conseguir recursos. Sí, gracias David, siempre un placer también, uno de los primeros amigos que hemos tenido en Caleta y gran intérprete, que nos ha maravillado con muchas de sus obras, pero además es una persona muy gentil que nos invitó muchas veces a su ciclo, así que te agradecemos un montón. Y bueno, de esto también se nutre el teatro, ¿no? No solo de tu propio elenco, sino de las relaciones de amistades que podemos ir construyendo en el camino y de la crítica deseante, creo que dicen por ahí también en un libro, que la crítica deseante es esa, ¿qué opinás, David, de mi trabajo? ¿Qué opinás? Porque yo deseo que opines de mi trabajo y que me ayudes a crecer. ¿Qué opinás, Guaira? ¿Qué opinás? Este deseo de una crítica deseante, necesitamos del otro. Necesitamos saber qué le pasa al otro con nuestro espectáculo. Así que gracias. Qué hermoso esto de crítica deseante. Te digo que me lo he anotado para buscarlo. Ahí esta cosa de cómo vamos encontrando cosas que resuenan. Meli, cuando quieras, habilitar tu micrófono y tu cámara. Hola, buenas tardes. Hola, Meli. No voy a habilitar la cámara porque no la tengo en este momento, pero primero felicitarte, Mario, y darte las gracias porque realmente tu aporte está muy bueno para nosotros, más que nada para los que recién comenzamos este tercer año y que hace poco nos dijeron que íbamos a comenzar por este difícil camino de la dirección. Me parece muy interesante todo lo que dijiste, anoté varias cosas. Bueno, esto de compartir con el otro, de enriquecerse, está muy bueno porque nosotros, si bien el año pasado no tuvimos la posibilidad de compartir con nuestros compañeros de manera presencial, tuvimos otra posibilidad de encuentro y la virtualidad nos permitió, creo yo, conocernos, despertar otras ideas en nosotros
y también poder compartir con los compañeros de otra manera. Y creo que eso igual es súper enriquecedor, y tener que buscar recursos y formas distintas de poder explayarnos, y bueno, y que ver que no solamente nos pasó a nosotros, sino que a todos, ¿no? Que nos tuvimos que acostumbrar a, nos seguimos acostumbrando a una modalidad totalmente diferente. También rescatar esto que decís, que comentaste de tus obras, que tienen unos escenarios diferentes, me pareció súper interesante, sobre todo esto de los cañadones en Deseado, de trabajar ahí, que la verdad que me quedo con muchas ganas de ser una espectadora más, y poder disfrutar de esa experiencia que debe ser increíble. Y bueno, y rescatar nuevamente lo que dijiste de probar también con públicos reducidos, de no tener esa pretensión por ahí que nosotros vemos que en Caleta, si bien hay público teatrero, pero no es, o por lo menos yo no he tenido la posibilidad de ir a un espectáculo donde vayan muchas personas, y está bueno esto de pensar que quizás no es una debilidad, sino una fortaleza, y que nos permite disfrutar de pequeños públicos que también nos pueden dejar experiencia, y después pensarlos, como decías vos, en pequeños ensayos en vivo, ¿no? Que decís, bueno, vamos por acá, o qué se pudo enriquecer a partir de cada uno de los espectáculos, y vivirlo como un reestreno todo el tiempo, que en definitiva eso es lo que nos provoca el teatro. Así que bueno, nada, eso es todo, y muchas gracias por compartir tu sabiduría. Gracias, Meli, gracias a vos. Y sí, los espectáculos con poco público te van a dar mucho entrenamiento, que eso es re interesante, porque vas a entrenar como intérprete o como directora todo el tiempo tu mirada, tu cambio, eso es interesante. Manténganlo, van a ver que es sumamente constructivo para el trabajo de los actores en Santa Cruz, de los intérpretes en Santa Cruz. Está bueno no hacer solo una apuesta y que se acabe. Porque trabajamos tanto que ¿por qué se tiene que acabar en una sola apuesta o en dos? Bien, no sé si por ahí hay algún otro compañero que quiera tomar la palabra, o alguna de quienes ya hablaron quiere hacer algún otro comentario. Bueno, si estamos así, entonces ya cerrando este momento, y para empezar a despedirnos, los conversatorios llevan por nombre esto que comentaba, ¿no? De pensar en conversatorios espantamientos sobre dirección teatral. Entonces, como última idea, como para cerrar, la idea es invitar a quienes nos acompañan a que puedan contarnos alguna idea, alguna sugerencia, algún tip, algo que le hubiese venido bien saber, o que considere que pueda servir como una especie de amuleto en este devenir, en este proceso. Entonces, Mario, ¿qué comentario, qué reflexión o qué idea podrías compartir espantamiedo sobre dirección teatral? Voy a repetirme en conceptos que ya dije, Guaira. Una es confiar en uno y en el azar, básicamente, confiar. A los miedos hay que enfrentarlos. Los miedos están, hay que enfrentarlos y atravesarlos. Entonces hay que tener confianza y saber ver, saber mirar ese azar que aparece, van a ver que aparece. Y después, para mí, lo más movilizante que les puedo aportar, porque es como cortar un poco el recorrido que me tocó hacer a mí, es empezar a hablar tus propias historias, o que si son historias de otros intérpretes, de otros autores, buscar ese autor qué dice de mí, qué da cuenta de mí, para que vos puedas contar una historia que a los espectadores que se sienten a ver tu espectáculo les hable de quien dirige. Así que de quien dirige, o de lo que vos quieras contar, o de tu pueblo, de tu familia, de tu ciudad, de tu provincia, no sé, de tu Patagonia, de tu Argentina, pero que hable, que tenga identidad, territorialidad. Así que sería un poco acortar el camino, no reproduzcan clásicos del teatro universal que han visto por YouTube.
marcá lo propio, lo tuyo, revolvé ahí adentro todo lo que aprendiste, así como en un cóctel, andá poniendo cositas tuyas y todo eso que aparezca y que sea con mucho éxito esa experiencia, o mucha mierda. Bien, les voy a pedir ahora sí a todos si quieren poder abrir las cámaras para despedirnos. Volverte a agradecer, Mario, por el tiempo, por la generosidad, por el hecho de haber estado, de responder, de compartir. Y bueno, la verdad es que fue súper enriquecedor. Siempre compartir con otros nos permite crecer, nos permite tejer experiencias y también la cercanía. Si bien no sos de Caleta, el hecho de estar en la Patagonia, estar en esta zona, también permite reflexionar sobre procesos y experiencias que son cercanas, ¿no? Así que, como buenos artistas, vamos a despedirte con un fuerte aplauso y agradecerte nuevamente. ¿Sí? Gracias. A ustedes, gracias, muchas gracias, la pasé muy bien y gracias por tenerme en cuenta, como te dije, Guaira, querido David, por invitarme. Para mí fue un placer poder charlar con todas ustedes hoy, con todos ustedes. Y también se aprende, reflexionando sobre la propia práctica, también se aprende. Pues yo también hoy empiezo a ver mi camino y digo, mirá cuántas cosas, no las tenía en cuenta. Sí, bueno, Bueno, Mario, muchísimas gracias. Guaira con todo, ¿eh? Ahí Guaira está al frente de estos conversatorios, así que ella es la portadora de este encuentro. No, solamente decir que estamos generando unos certificados para los participantes y los disertantes para que después podamos enviarles. Así que, bueno, terminado el ciclo de conversatorios, vamos a entregar alguna certificación. Pero bueno, eso es más anecdótico para que quede un registro, además del video que está grabando Guaira, que está registrando, que haya un registro en papel. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, muchísimas gracias, Mario, nuevamente. Gracias. Y bueno, el video queda disponible, después va a quedar en YouTube subido en el canal de la escuela para que se pueda compartir y para que se pueda volver. Yo creo que es valiosísimo el compartir, ojalá pronto podamos hacerlo presencialmente, ojalá pronto podamos ir a ver el espectáculo. Yo también tengo muchas ganas de ver Diluvio, me llama muchísimo la atención que sea en la Patagonia, en la estepa, ¿no? Y qué interesante que es poder encontrarnos también de otras maneras, ¿no? A veces en el arte nos encontramos mucho yendo al espectáculo, vamos, lo vimos, nos fuimos, y acá nos estamos permitiendo un poco entrar a la cocina, ¿no? Entonces, desde ese lugar también rescatar ese valor. Gracias a todos. Quiero agregar algo. No, espera. Quiero agregar algo. Mario hace en Puerto Deseado un festival de monólogos. Todos los años, no sé este año, el año pasado cómo veníamos, pero es interesante también porque es loco, ¿no? Porque estamos hablando de grupos, ¿no? Y cómo se hace un festival de monólogo, que es una gran... Pero cómo se trabaja con el otro también, aún siendo monólogo, digamos. Desde la producción, desde dónde van a comer, desde dónde van a dormir, cómo publicitar, cómo es buscar el espectáculo. También hacen otra cosa que es muy interesante. Son productores, entonces van a Buenos Aires a un concilio de productores y los artistas van con sus carpetas y sus cosas ofreciéndose, y después el productor puede seleccionar lo que quiere llevar a su tierra, ¿no? A su lugar. Y eso también es pensar en el pueblo donde uno está, ¿no? Todo eso hace, no sé si querés decir algo, Mario. Sí, eso mismo que decís, David, el festival de monólogos, si bien es verdad que es para uno solo, sabemos que los monólogos nunca son de uno solo, siempre hay más gente detrás, un director, un técnico. Nosotros hicimos este pequeño formato porque Deseado, si un teatro grande, no teníamos y queríamos empezar con algo chiquito, digamos, no tan grande. Entonces dijimos, vamos a hacer un festival de monólogos que en la provincia no está. Y es tal cual lo que dice David, nos vamos con nuestras carpetas de productores o abrimos las inscripciones, y este último año tuvimos 76 inscripciones, de las cuales muchas eran de Colombia, de México, de España, y la verdad que nos pareció maravilloso porque la Patagonia, el nombre Patagonia vende, en esto que les decía antes de la producción. Cuando uno dice un festival de teatro en la Patagonia, enseguida quieren venir de todos lados,
y te presentan cada espectáculo, que es muy interesante. Igual, nuestro, David ya ha estado en nuestro festival, se ha presentado, y siempre hay 2 artistas santacruceños mínimo que se presentan en el festival, más allá de todas las propuestas de afuera, así que también lo pensamos como la defensa de nuestro terruño, mostrar lo que somos, y también nutrirnos del resto. Sí, no, y habilitar a gente de acá que no puede acceder a un espectáculo. Lo mismo pasa con el Festival Internacional de Títere, ¿no es cierto? Llegan espectáculos de todas partes que vos no tenés la posibilidad de verlo de otra manera. Entonces está buenísimo traer para nuestra gente espectáculos. Bueno, eso está bárbaro. Aplaudo y bueno, Yo apoyo. entonces ahí hago un comentario en relación a los monólogos, al Festival de Monólogos, Monólogos al Viento. Está bueno también que se lo anoten, ya va por la 5ª edición, esas cosas hay que saberlas, como artistas hay que estar involucrados, hay que saber qué se hace, quiénes están, ¿no? El fin de semana fue el festival, bueno, en realidad es el encuentro de teatro provincial, donde se selecciona el espectáculo que nos representa, va el espectáculo de una caletense, ¿sí? Basada en Artaud, Sí. eso también hay que saberlo, ¿no? Y Un monólogo. recupero por ahí en Monólogo, un monólogo, sí. un monólogo. Es interesante esto, pienso, en términos, ¿no?, del desarrollo de proyectos, que es algo que también se debatió mucho hacia el interior de la escuela con los estudiantes que transitan el último año, que a veces es como más viable, ¿no? Desgraciadamente, si yo quisiera hacer, no sé, Babilonia, y necesito una 20ena de actores, hay que coincidir en día y en horario cuando no vivimos de eso, ¿no? Entonces, por ahí a veces se termina optando por proyectos que son de un único intérprete o una única intérprete, pensando en la viabilidad, pero eso no quita que haya otra gente involucrada, y también nos involucra en términos de pensar en esto que decía David, y que también Mario lo ha señalado muchísimo, que es, bueno, ¿a quiénes lo estoy dirigiendo, no? Yo pienso en Monólogos al Viento, y he escuchado a Mario contar esto de, bueno, nació a partir de volver y decir, queremos sentir que nos quieren y nos cuidan como artistas, y que queremos y cuidamos a los espectadores, ¿no? Entonces, esta cuestión del encuentro y el respeto hacia quienes participamos de ese convivio teatral, ¿no? Creo que eso también es algo notable y que está bueno señalarlo y decirlo cuando pensamos en desarrollar proyectos, ¿no? Sea en un espectáculo, sea en un festival, sea el día de mañana como coordinadores de grupo. Guaira, me asombra cómo sabés de las cosas que dije. ¿Qué hiciste? ¿Me investigaste? ¿Qué estuviste investigando todo? Acá hay que ser productores. Esto es así. Si hace algo, se hace bien. ¿O no, muchachos? Grosa, total, grosa. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra cosa, alguna última reflexión que quieran compartir? Yo, ahora, antes de que nos vayamos, no, quería resaltar esto de, bueno, aparte de esto de Guaira, de que es una muy buena entrevistadora, hay que decirlo. Me gustó esto que dijiste, Mario, de saber trabajar la frustración, ¿no? En el proceso de tanto como intérprete, como dramaturgo, digamos, ¿sí, no? Y como director. Esto bueno, si yo no sé aceptar una crítica o no sé trabajar en esta situación de, bueno, el error o a ver cómo lo digo, con los fracasos también, ¿no? Porque de ahí también se aprende. Y de ahí, bueno, volver a empezar, sino cómo nos reconstruimos. La importancia de saber trabajar los fracasos y los miedos también. Y saber usarlo como disparadores también para crear. Esto me pareció muy importante también. Y quería resaltarlo, quería decirlo. Qué bueno, Ariana, buenísimo. Sí, los miedos paralizan, por eso hay que
hay que atravesarlos. Los miedos están ahí y van a aparecer y te van a querer frenar y te van a llenar la cabeza de preguntas y de interrogantes que vos tenés que liberarlos y no tener miedo al fracaso. Somos artistas y podemos fracasar, hay gente a la que no le puede gustar lo que hacemos, ya te dije que no le podemos gustar a todos. Así que mientras vos lo hagas con conciencia plena de que lo tuyo está bueno, y vos digas, bueno, es para aprender. Después voy a hacer otra cosa y voy a aprender un poco más, y después voy a hacer otra cosa y voy a aprender un poco más, y así se va aprendiendo. De los errores se aprende más que de los aciertos, ¿sabías eso? O sea, cuando tengas más aprendizaje. Bueno, ahora sí, entonces, despedimos a Mario, nos despedimos entre todos. El sábado tenemos el siguiente conversatorio. Muchísimas gracias, Mari, y muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, hasta luego a todos. Chao.